Decía ahorita Aldo que nada es coincidencia, que Dios tiene siempre plan, propósito para todo lo que nos sucede. Y a veces, siéntense hermanos, por favor, disculpen, tomen su asiento. Dios tiene siempre todo en sus manos y Él sabe cómo hacer las cosas, aunque a nosotros a veces no nos parece, ¿verdad? Pero gracias porque estamos en las manos de un Dios grande, fuerte, poderoso, el único y verdadero Dios que existe. Amén. Y a Él le damos el honor y la gloria. Gracias, Padre, en este día, en este momento. Bendito Dios, una vez más, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú sigas haciendo lo que solo tú puedes hacer, Padre. Señor, nosotros no sabemos hacer las cosas, pero contigo, Señor, lo podemos hacer, porque tú eres el que nos das la fortaleza, la ayuda, la sabiduría, y requiero de ti, Señor, de tu Santo Espíritu para, Señor, hablar de tu palabra, Señor, en esta noche a tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. El viernes, que fue 18 de diciembre, empezamos a estudiar el libro de Ruth. Y Ruth es un libro solamente de cuatro capítulos. Y esa vez estudiamos solamente el 1 y el 2. Y quedamos pendientes con el 2 y el 3 y el 4. Solamente voy a retomar así rápidamente. Bueno, antes de entrar directamente con Ruth, los quiero invitar a que vayan a Mateo, por favor, Mateo 1. Porque ahí viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes la pueden leer, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Viene la genealogía de Jesucristo, pero yo solamente voy a leer el versículo 5 de Mateo 1, ¿sí? Dice, Salmón engendró de Rahab. ¿Sí se acuerdan quién fue Rahab? Una mujer de mala fama, ¿verdad? Una prostituta. Cuando fueron los espías, ¿verdad? A checar cómo estaba ese lugar de Jericó, esta mujer escondió a esos dos espías. Y eso, de alguna manera, ¿verdad? La hizo partícipe de la gracia del Señor. Vemos aquí que dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Sí, y ahorita en el libro de Esther, que seguramente ustedes ya lo leyeron muchas veces y lo saben, ¿verdad? Saben quién es Boz. Y dice, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, ¿sí? Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Entonces aquí vemos, a ustedes si pueden seguir leyendo, y toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, pero como vemos, ¿verdad? Que aquí está, por ejemplo, esta mujer que era prostituta, Rahab, que engendró a Boz, y luego de Boz, Ruth engendró a Obed, y Obed a Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Entonces es algo hermoso que a nosotros como pueblo de Dios ahora debemos estar agradecidos con nuestro Señor, porque así también nosotros estábamos fuera totalmente del pueblo de Dios, éramos advenedizos, extranjeros. Sin embargo, al Señor le plació incluirnos también dentro de su pueblo, ¿sí? Y la vida de Ruth refleja eso. ¿Sí? Tengan presente siempre de que Boz es tipo de Jesucristo y Ruth es tipo de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y ahí estamos, tú y yo, ahí representados en Ruth, ¿sí? La iglesia de Cristo. Entonces, vamos ahora sí al libro de Ruth y voy a retomar del capítulo 1 y voy a hacerlo rápido, ¿verdad? Digo lo más que se pueda ver. Y vamos a ver aquí, dice el capítulo 1, versículo 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Acuérdense que en el tiempo de los jueces, dice el último versículo de Jueces, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una
una cosa tremenda que estaba pasando en ese tiempo, ¿sí? En el tiempo de los jueces. Y vino un gran hambre, ¿sí? Lo habla la palabra del Señor y dice que un varón de Belén, ¿sí? Se fue de la casa del pan. Belén es la casa del pan, Judá significa alabanza, y se fue a morar a los campos de Moab. Y Moab era un lugar maldito, era un lugar donde vivía gente que odiaba al pueblo de Dios, ¿sí? Y dice, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Y tengamos también mucho cuidado, ¿no? Porque a veces podemos decir, Dios es mi rey, pero a la hora de que tenemos que hacer algo, no obedecemos a nuestro rey, ¿verdad? Entonces así le pasó a este hombre. Hubo hambre y ¿qué hizo? Como muchos de nosotros, vemos un problema y ¿qué hacemos? Huimos, ¿verdad? Nos queremos escapar por otro lugar. No confrontamos o no esperamos la dirección de Dios para hacer las cosas. Entonces, eso le pasó a este hombre, ¿verdad? Elimelech, y el nombre de su mujer era Noemí. Noemí significa placentera, ¿sí? Dice, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, que quiere decir enfermizo, y Malón era enfermizo y Kelión consumido, ¿sí? Los nombrecitos que ya de por sí les habían puesto, ¿verdad? Bueno, entonces dice que salen de la casa del pan de Belén, ¿verdad? Y se van a habitar allá a Moab. Y entonces dice en el versículo 3 que murió Elimelech, el marido de Noemí, ¿sí? O sea, tenemos que tener mucho cuidado, les decía la vez pasada, cuando desobedecemos a Dios y no estamos bajo su cobertura. Necesitamos estar dentro de la cobertura del Señor para protección nuestra. Entonces muere el esposo y luego dice que los hijos tomaron a mujeres moabitas, ¿sí? Cuando Dios había prohibido la mezcla. Dice el Señor que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas, y vimos algunos de los versículos. No sé si acuerdan, vimos 1 Corintios 6 y otro que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces dice que tomaron mujeres moabitas, y una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Dice, y habitaron ahí unos 10 años, ¿y qué pasó? Murieron también, ¿sí? Malón y Kelión murieron también. Entonces se quedó Noemí desamparada, sin esposo y sin sus hijos. Entonces dice el versículo 6, que entonces se levantó con sus nueras y regresó porque escuchó, ¿verdad?, que había Dios visitado su pueblo. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar a donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces ahí va Noemí con sus 2 nueras para regresar, ¿verdad?, a su tierra, ¿sí? Y ya en el camino pues les dice que se detengan, que se regresen a su casa con sus padres, ¿verdad? Seguramente tenían sus papás, sus hermanos, tíos, familiares. Váyanse, yo no tengo nada que ofrecerles. Ella iba pues vacía, dice la palabra del Señor, sin su marido y sus 2 hijos. Y entonces vemos aquí que les dice que se vuelvan. En el 2 dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, dice, ¿habías vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? Entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué me siguen? Váyanse, y quizás van a rehacer su vida, se van a volver a casar, en fin. Y dice el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Sí, comentaba la vez pasada, ¿verdad?, de que mucha gente llora cuando llegamos a Cristo o les presentan a Cristo, lloran y hay mucha emoción y muchas cosas, ¿verdad? Pero hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegamos y yo sigo con lo mío, con mis ídolos o con mi manera de vivir, con lo que a mí me gusta, ¿verdad? Aunque lloré y todo, me gustó estar el momento ahí con Cristo, pero pues yo sigo con lo mío. Y eso le pasó a esta mujer, a Orfa, ¿sí? Pero sin embargo vemos aquí a Ruth, que respondió de forma diferente. En el versículo 16 vemos que dice que todavía en el 15 le dice Noemí, ¿verdad?
le dice en el 15, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y en el 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Esta mujer, seguramente, y por lo que vemos, la suegra hermosa Noemí les estuvo hablando del Dios de Israel, de su Dios, de su tierra, de lo que Dios había hecho en sus vidas, de quién era Dios. Seguramente fue una suegra que les inculcó, o sea, les habló de Dios, de la palabra de Dios. Porque aquí se dan cuenta ustedes lo que dice esta mujer, ¿sí? No fue nada más así de que de repente, pues yo me voy con... No, ya había quedado la semilla grabada, seguramente sembrada en el corazón de Ruth, ¿sí? Y entonces por eso Ruth responde de esa manera, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, que Dios me castigue, ¿verdad? Si no hago lo que estoy diciendo. Pero yo estoy ya dispuesta, estoy cierta, ¿verdad? De que quiero seguirte, de que quiero ir contigo y conocer, ¿verdad? De Dios. Entonces es una conversión verdadera, una conversión fidedigna, ¿sí? Con todas las palabras. Esta mujer dispuesta a seguir a su suegra, era una mujer, una nuera hermosa, ¿verdad? Que había obedecido no solamente a su suegra, o la amaba a su suegra, sino que había pasado algo tremendo en su corazón de esa mujer Ruth, que dijo, yo no te voy a dejar, no me voy a ir, sin ti no me voy, yo voy contigo a donde tú vayas. Y qué hermoso es esto, hermanos, cuando de verdad conocemos al Señor, no nos importa, ¿verdad? Dejar todo atrás por seguir al Señor. Y comentábamos esa ocasión, ese viernes pasado, de que ahí en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, etcétera, dice, no puede ser mi discípulo. Y también en el 33 dice, así que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, es renunciar a todo. No es que les decían, no es que dejes a tu papá y a tu mamá, los abandones, no, sino que ames tanto a Dios, que para ti sea lo primero Dios y ya después lo demás, ¿sí? Que ames tanto a Dios, que parezca que el amor que le tienes a tus padres, al esposo, a la esposa, sea como si los aborrecieras. Debe ser un amor que en verdad te llene la vida, el corazón, todo tu ser para seguir a Dios, ¿sí? Pase lo que pase, con nuestra mirada hacia el frente, buscando al Señor, ¿sí? Y entonces, y aquí vamos al 19, versículo 19, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que quiere decir amargura. Dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sabemos, hermanos, ahí también en Hebreos, lo vimos en Hebreos 12, que dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y vemos aquí la disciplina del Señor con esta familia. Primero el esposo muere, los hijos mueren, ¿sí? Y llega esta mujer ahí, amargada, ¿verdad? Con las manos vacías, sin nada que ofrecer, ni nada que tener ahí. Y Ruth ahí con ella. O sea, no fue por interés Ruth que dijera, ay, mi suegra tiene una herencia, ¿verdad? O voy a estar muy bien con mi suegra, me va a ir muy bien con ella porque está rica y tiene muchos ganados. No. Ella la siguió por el Dios de Noemí. Siempre se me olvida el nombre de esta señora, Noemí. ¿Sí? Entonces,
Aquí estamos viendo que ella llega así toda amargada, ¿verdad? Y dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella reconoce. O sea, hermanos, el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros, ¿sí? Lo que pasa, llega a pasar es porque Dios lo permite. Y si el diablo en algún momento tiene injerencia es porque Dios se lo permite, así como con Job. Satanás no mueve un dedo si Dios no se lo permite, ¿sí? Él no nos puede hacer nada. Es Dios el que permite las cosas, sea para bendecirnos, sea para una disciplina, sea para cualquier cosa, es Dios. Y por eso dice el Señor, dad gracias a Dios en todo. Nos guste o no nos guste, tenemos que darle gracias a Dios en todo, ¿sí? Dice el 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, dice, al comienzo de la siega de la cebada, ¿sí? O sea, es cuando están levantando, ¿verdad? ¿Cómo se llaman a ver, ayúdenme, las espigas de la cebada, del trigo, ¿sí? Y entonces aquí en el capítulo 2 vamos a ver que es en el tiempo de la siega, ¿verdad? Les decía yo la otra vez, tengan cuidado porque a veces estamos muy mal en matemáticas, dijera mi esposo, en ortografía, ¿no? De que dicen ciega y piensas que está ciega de la vista. Ciega de la vista es con C de casa, ¿verdad? Y ciega de cosecha es de semilla, ¿ok? Entonces no nos confundamos. Entonces aquí está diciendo que llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Capítulo 2, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, venían siendo como primos, ¿sí? Boz y Elimelech. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve hija mía. Aquí vemos a Ruth, hermanos. Ella sabía que no había nada ahí, la suegra no tenía nada que ofrecerle, ¿sí? Y ella, Ruth, se ofreció, voy a ir a trabajar, ¿sí? Para, pues, apoyar a mi suegra, para ayudarla, y para mí también. No se sentó a ver qué hace mi suegra, ¿no? Porque pues ella es la que conoce aquí. No, ella vio que había la manera de hacer, de trabajar, esa manera de recoger las gavillas y fue a trabajar. Dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. No sabía a qué campo iría, no conocía a nadie. Fue Dios el que la guió a ese campo que el dueño era Boz, ¿sí? Y eso que tenemos que entender, hermanos, vuelvo a repetir, no es nada por coincidencia, ¿sí? Es diosidencia, es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos guía, el que al fin y al cabo Él va a hacer su plan, ¿sí? Aunque a veces vemos todo oscuro, vemos una curva y no sabemos qué viene, Dios va adelante de nosotros siempre. Él siempre va adelante, ¿verdad? Y siempre va también como atrás, como nuestra retaguardia, cuidando de nosotros, guiándonos. ¿Por qué? Porque su plan y su propósito se va a cumplir, se tiene que cumplir. Y aquí vemos a esta mujer que va y entra a ese lugar donde el dueño era Boz, ¿sí? Dice, fue pues y llegando en el 2:3, dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Es como nosotros, Dios les bendiga, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿sí? Un saludo, pero no un saludo nada más de dientes para afuera. Creo que tenemos que aprender, cuando te digo Dios te bendiga, es porque de veras quiero que Dios te bendiga. Y este hombre, Boz, así era un hombre. Se ve luego que era un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre íntegro, ¿sí? Acuérdense que es tipo del Señor Jesucristo. Y este hombre saluda a sus siervos, a sus criados, de esta manera, ¿sí? Dice,
Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, luego como que hubo un clic, dicen los jóvenes ahora, ¿no? Hubo un clic. O sea, algo vio vos en ella, algo le atrajo, algo vio. ¿Sí? Y dice, ¿quién es esta joven? Y pues luego le da el informe, ¿no? El siervo le empieza a platicar, esa es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Dice, ya dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, dice, sin descansar ni aún por un momento. Una mujer trabajadora, así debe ser la iglesia de Cristo, una mujer trabajadora. Cada uno de los que formamos la iglesia de Cristo deben ser hombres y mujeres esforzados, como se leyó al principio de la reunión, esforzados, valientes, dispuestos a servirle al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Hombres y mujeres trabajadores, trabajadoras, ¿sí? Y así está esta mujer, está trabajando y sin parar. Y dice el Señor también, venid a mí, ¿verdad? Todos los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y tenemos que ir a Él siempre para descansar en Él. Porque a veces traemos muchas cargas, muchas angustias, a veces no tenemos ganas, a veces ni de orar. Tenemos que ir con Él. Dice, estoy cansado, no tengo ganas de orar. Traigo un problema, sí, Señor. Y empiezas a hablar y descargar ahí tu corazón. Y descargas y descansas en Él. ¿Sí? Dice el versículo 8, dice, entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Vemos aquí la protección de Dios, dice el 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque ya he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Sí? Entonces, ahí está la protección de vos para Ruth, de Cristo para nosotros. ¿Sí? Aquí quédate, no vayas para otro lado. ¿Sí? No te vayan a dañar, vas a ir a otros campos a cegar, te van a dañar, te van a lastimar. Quédate aquí. ¿Sí? Dice el 10, ella entonces bajando su rostro humilde, la mujer, humilde. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Quién nos vio el Señor a nosotros? Si éramos extranjeros, éramos advenedizos, no pertenecíamos al pueblo de Israel, no teníamos nada realmente, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, dice la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos introdujo en su pueblo. Y esta mujer pregunta, ¿por qué he hallado gracia? Señor, ¿por qué he hallado yo gracia? ¿Por qué me has dado esta gracia de estar aquí parada en esta noche, hablando de tu palabra, después de que el diablo que cuente mi historia? Pero he sido lavada, he sido perdonada y ahora por la gracia de Dios, aquí estoy. Aquí estás tú, aquí están ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hallamos gracia delante del Señor. Hallamos gracia. Y eso debemos de agradecerle al Señor, vivir siempre agradecidos con el Señor por la gracia que tuvimos de parte del Señor. ¿Sí? Dice el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth no fue, les decía yo, detrás de la suegra por dinero, por conveniencia o por otras cosas. No, ella fue buscando a aquel Dios que seguramente su suegra le había hablado, de ese Dios hermoso, poderoso, el creador del universo. Y fue ahí a refugiarse, bajo esas alas del Señor. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que refugiar, bajo la sombra del Señor, bajo su abrigo del Señor, refugiarnos ahí. Dice el 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no hemos sido consolados por el Señor? Dice, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. No éramos nada.
Sin Dios no somos nada. Somos basura sin Dios. Sin embargo, con el Señor somos los hijos de Dios, ¿sí? Somos más que vencedores. Somos como la niña de sus ojos. Somos alguien especial para Dios. ¿Sí, hermanos? Dice el 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Vinagre es tipo de vino, ¿sí? Y aquí vemos el pan y el vino. El pan y el vino. Dice, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. No olviden esta palabra, y le sobró. Vamos a ver aquí adelantito. Dice, luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. ¿Se acuerdan que había una ley, no? Que cuando iban a cegar, tenían que dejar, lo que caía, lo que iba cayendo, tenían que dejarlo para el extranjero, para la viuda, para los pobres, los huérfanos, ¿sí? Entonces les dijo vos, dice, y dejaréis también caer, o sea, a propósito, ¿verdad? Ya no nomás que te cayeran por descuido, por que llevabas mucho, sino deja caer, a propósito, deja caer, manojos, dice, y le dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis, ¿sí? Dice, y espigó después en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, más o menos se calculan 20 kilos. Dice, y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego de lo que había sobrado, ¿se acuerdan? Después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Sí se acuerdan que les dije aquí? Que comió hasta que se sació y le sobró. O sea que comió, ¿verdad? Y todavía le guardó a su suegra un taquito, ¿no? Decimos aquí. Le guardó a mi suegra un taquito. Y ahí le lleva Ruth, ¿verdad? A su suegra, de su comida. Digo, qué hermoso, ¿verdad? Las nueras hermosas que tienen suegras, ámenos, por favor. No somos tan malas, bueno, creo yo, no sé, no voy a calificar, pero de veras que veo a Ruth y digo que no era tan hermosa, ¿verdad? Que amaba a su suegra, pero vemos también una suegra preciosa también, que como para que estas mujeres la siguieran, aunque Orfa se regresa, ¿verdad? Pero para que la siguieran, y Ruth sobre todo, que la siguió hasta su tierra, ¿verdad? Pues tuvo que ser por eso su nombre de Ruth es amiga, es lo que significa Ruth, amiga, ¿sí? Una amiga de su suegra, alguien que ama, ¿sí? ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Y entonces aquí vemos que le lleva también a su suegra, ¿verdad? De lo que había comido. Vamos aquí al 20, dice, y dijo Noemí a su nuera, dice, porque le platicó, ¿verdad? Dónde había ido a trabajar y todo esto, le empezó a platicar y le dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. O sea, le empieza a decir Ruth, él es nuestro pariente y él nos puede redimir. O sea, puede comprar nuestras tierras porque las tenía, pues, vendidas, o cómo se dice cuando das algo por dinero, en garantía o rentadas o algo así, ¿no? Entonces, él puede pagar, él puede redimir. Y entonces dice el 21, y Ruth la moabita dijo, además de esto, dice, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, ¿sí? Entonces, que no se encuentre el Señor en otro campo. Es mejor que siempre estemos en las cosas de nuestro Señor, en lo que el Señor manda, en lo que el Señor ordena, y no buscando en otros lugares o en otras personas lo que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? Dice el 23, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquí vemos que se acabó, estuvo ahí trabajando, dice, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Se acabó un tiempo de trabajo. Pero ¿qué dice el capítulo 3? Dice, después le dijo su suegra Noemí, dice, hija mía,
Dice, no he de buscar hogar para ti. Estaba preocupada la suegra, ¿no? Otra suegra dice, no, pues te casaste con mi hijo, ahora te quedas viuda, ¿no? O sea, ¿no? Porque habemos luego suegras muy envidiosas. Pero dice aquí ella, está apurada la suegra por su nuera. Dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta, dice, esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Bien obediente, ¿verdad, Ruth? Bien obediente. Haré todo lo que tú me mandes. Y aquí, viendo, ¿verdad? Dice él aquí, en el versículo 2, he aquí en la segunda parte, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Dice, te lavarás pues y te ungirás. ¿Qué es aventar la parva? Dice, las cebadas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Y eso es, hermanos, la acción de echar el grano al aire para separar el grano de la paja. Es una acción que se hace. Y la era un campo, un terreno, ¿verdad? Donde tenían ese terreno en lo más alto, como en tipo de monte, ¿sí? Y ahí tenían un terreno muy grande, había terrenos grandes donde hacían ese trabajo, donde llevaban todas esas gavillas, todas esas, ¿cómo dijiste, Sofía, que se llamaban? Espigas y todo eso, las llevaban ahí para mecerlas y que cayera, ¿verdad? Se fuera la paja, por decir, y cayera el trigo. O sea, el viento, porque como estaba en lo alto, eso les ayudaba en el trabajo, para que cayera el trigo y se llevara la paja, lo que no servía, ¿sí? Lo de afuera, la cascarita, dicen por ahí, ¿sí? Entonces, eso era un lugar de trabajo, un terreno limpio y firme, en lugares altos para aprovechar el viento, ¿sí? Y así facilitar el trabajo. Entonces, ahí vemos que la divina providencia guía siempre a Ruth y a Noemí para hacer las cosas para que se cumpla la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, así quedó. Así que cuando vos dice terminó su trabajo, vimos aquí que la manda, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo que la manda la suegra que se acueste allí con vos, no? Dice, el versículo 4 dice, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer, ¿sí? Entonces, así que cuando vos terminó su trabajo, hubo comido y se acostó, Ruth fue y se acostó, ¿verdad? A sus pies, en una esquina. Muchos pueden pensar mal, pero no, eso no fue nada impropio ni nada, para mentes cochambrosas, dicen por ahí, ¿no? Ella fue y se acomodó a los pies, ¿verdad?, de vos, y jaló de su manto y se tapó. Y esto puede parecer algo irregular, pero era algo que se hacía. Vamos a ver ahí en Ezequiel, por favor, acompáñenme a Ezequiel 16:8. En Ezequiel 16:8 nos quedan a Ruth. Dice, y pasé otra vez, hablando Dios, a la esposa, con la que se iba a desposar, ¿sí?, con su pueblo. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto, ¿sí? ¿Se fijan? Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, o sea, un pacto de amor, un pacto de casamiento, ¿sí? Dice Jehová el Señor y fuiste mía. Qué hermoso, hermanos. Dios casándose, ¿verdad?, con su esposa, con su novia. Así es, hermanos, ¿sí? Así es lo que pasaba con esa Ruth,
al hacer eso, aconsejada por su suegra, de esa manera, ella estaba pidiéndole a Booz, redímeme, quiero ser tu esposa, quiero estar bajo tu cuidado, quiero estar bajo tu autoridad. Y nosotros como iglesia sí debemos decir, Señor, que seamos parte de tu esposa, de tu novia por la cual tú vienes, ¿sí? Queremos estar bajo tu autoridad, Señor, vivir siempre amándote, vivir siempre fieles a ti, sirviéndote, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Cubrirse con el manto, que el Señor nos cubra con su manto, que el Señor nos escoja para ser parte de su pueblo, de su iglesia, de su esposa, de sus redimidos, ¿sí? Vamos otra vez a Ruth, por favor. Les dije que no perdieran a Ruth y yo la perdí. Aquí está. Dice el versículo, ahí donde estamos, capítulo 3, versículo del 8 al 12, voy a leer. Dice, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, ¿sí? Pues sintió que estaba ahí Ruth, ¿verdad? Dice, y se volvió, y aquí dice, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, ¿sí? Cásate conmigo, redímeme, quiero estar bajo tu cuidado, bajo tu autoridad. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Sí? Ya había hecho algo hermoso, ¿no? De seguir a su suegra, de ir a un lugar que ya no conocía, no sabía ni con lo que se iba a enfrentar, pero ella fue allá siguiendo a su suegra porque sabía y conocía y quería conocer aún más al Dios de su suegra. ¿Sí? Y dice, por eso le dice este hombre, Booz le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar a jóvenes, sean pobres o ricos, ¿sí? No te fuiste con cualquiera, como otras mujeres, ¿verdad? Que cualquiera ya, estoy viuda, con el que pase. No, siempre, hermanos, es tan importante siempre ser guiados por el Espíritu Santo. Dice el 11, ahora pues, dice, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Sí? Tenía poco tiempo de haber llegado Ruth a ese lugar y la gente ya sabía que era una mujer virtuosa, que no era una coscolina, que no andaba ahí perdiendo el tiempo y chismeando y para todos lados. No, la gente luego se da cuenta qué clase de personas somos. ¿Sí? Entonces dicen, tienes algo que no sé qué es, pero algo tienes diferente, ¿no? A los demás. Y vemos aquí que le dice Booz, ¿verdad? Que sabe el pueblo que eres una mujer virtuosa. Y el 12 dice, y ahora es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso dice, hay pariente más cercano que yo. Entonces, ¿verdad? Haber dicho Ruth, entonces tenía que ser el pariente más cercano el que podía redimir. Y le dice, Booz, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. O sea, es mi palabra. Descansa pues hasta mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, ahí vemos otra vez que no hubo otra cosa, que ella siguió durmiendo, ¿verdad? A los pies de Booz, ¿sí? Aquí lo dice claramente. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Para cuidar también su reputación, ¿no? De Ruth, porque pues siempre hay malos pensamientos. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, o sea, sosténlo, ¿verdad? Teniéndolo ella, dice, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ya todo lo que aquel varón le había acontecido. Dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre, dice, no descansará hasta que concluya el asunto
hoy. O sea, Noemí sabía que no era un hombre de que al rato, mañana, ¿sí? Después, no. A él le urgía porque él también, desde que vio a Ruth, algo pasó en su corazón de este hombre, ¿sí? Algo pasó en su corazón. Y ver a Ruth ahí a sus pies y todo, pues imagínense, para él, yo creo su corazoncito le latía, ¿no? Y pues voy a decirle a mi pariente más cercano, pensando, ¿y qué tal si él la redime? Pues me quedé solito, ¿verdad? Pero después le dice Ruth, no va a descansar hasta que concluya el asunto hoy. Y pasamos al capítulo 4. Es una historia de amor bien hermosa, no es fantasía, hermanos, es la historia de amor preciosa y hermosa de nuestro Dios eterno con su iglesia, ¿sí? De muchas maneras, de muchas similitudes. Dice capítulo 4, versículo 1. Vos subió, dice, a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Vos, dice, subió a la puerta. O sea, los jueces, los sabios de aquel lugar, por decir, se sentaban a la puerta de la ciudad. Era cuando había algún conflicto, alguna cosa, eran ellos los que redimían, los que decían las cosas como se iban a hacer. Si había un problema, un pleito entre ellos, en el pueblo y todo, esos se sentaban ahí a la puerta y hablaban entre ellos y se redimían las cosas. Entonces, por eso aquí se dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí, dice, pasaba aquel pariente, o sea, el pariente más cercano, ¿verdad? De quien vos había hablado y le dijo, fulano, pues no se dice su nombre, no sabemos por qué, pero yo creo que ni caso tuvo, ¿verdad? Haber puesto el nombre de este señor. Dice, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Ya llegaron los 10 y se sentaron como testigos, ¿verdad? De lo que iba a pasar ahí. Dice versículo 3, luego dijo al pariente, Noemí, dice, ya ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, ¿sí? Dice, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, o sea, comprar, ¿verdad? Si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Qué habrá sentido vos? Cuando dijo, sí, yo. Pobre vos, ¿verdad? Dice el 5, dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre de del muerto sobre su posesión. ¿Se acuerdan que había una ley? Déjenme ver si anoté el versículo. Había una ley, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 25, que se tenía que redimir cuando había entre la familia, entre los hermanos o parientes cercanos, muerto que no hubiera levantado descendencia. Deuteronomio 25. Del 7 al 10 dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie, vamos a ver ese, y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Sí? Vamos a verlo aquí en Ruth, vamos aquí.
que había esa costumbre, ¿verdad? Dice aquí, el hombre pues no quiso, dice en el versículo 6 de Ruth 4, dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, ya cuando dijeron que tenía que casarse con Ruth, ya no quiso. Dice, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Dice, entonces, 7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel, ¿sí? Fue lo que leímos, dice el 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, ¿sí? Ahí lo leímos, que era una manera de hacer el pacto, ¿verdad? De hacer la transacción de esa manera, porque no había, como ahora, ¿cómo se llaman los que hacen los testamentos y todo? Los notarios y todo eso para firmar los documentos, sino se hacía así, de esa manera, ¿sí? Se quitaban el zapato y ya de esa manera estaban diciendo que había un trato ya entre ellos, ¿sí? Entonces, no, en aquel tiempo no existía la costumbre de poner por escrito esas transacciones, como lo fue después. Por lo que como señal de cesión de derechos, el uno se quitaba el zapato y lo daba al otro. Esto simbolizaba que el nuevo dueño podía pisar, entrar y salir por la heredad transferida, ¿sí? O sea, ya era el dueño de ese lugar. Y versículo 9 dice, y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, o sea, el marido de Noemí, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, sus hijos, ¿verdad? Dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, ¿sí? Había esa ley, que si alguien moría sin dejar descendencia, el hermano o el pariente más cercano tenía que levantar descendencia, ¿sí? Para que no se perdiera el apellido, por decirlo así ahora en nuestros tiempos. Entonces, hasta ahí vimos hasta el 9 y 10, ¿verdad? Ahora, 11 y 12 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales empezaron las bendiciones, los buenos deseos, ¿verdad? Las felicitaciones, por decirlo. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que de Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Dice el 13, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Sí? Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, o sea, alabado, glorificado, ¿sí? Eso quiere decir loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, su institutriz, ¿sí? Su instructora, ¿sí? Acuérdense también de la abuela de Timoteo, ¿no? De Loida, las abuelas que ayudan a sus nietos, los instruyen, les enseñan en la palabra del Señor. Y así fue esta Noemí. Dice, y le dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Déjenme ver. Obed, ¿qué quiere decir Obed? ¿Alguien sabe? Ay, qué barbaridad con esas hojas.
tengo todavía tan buena memoria para acordarme. Pero adorador. Gracias. Gracias. Dice, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. ¿Se acuerdan que leímos, no? Al principio, ahí en Mateo. Sí, la genealogía de Cristo. Dice, este es padre de Isaí, padre de David. David significa amado. ¿Sí? David significa amado. Estas, dice, son las generaciones de Fares. Fares engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Sí? Y sabemos que el David celestial, porque está hablando aquí del rey David, pero nuestro David celestial es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue Ruth? Que vino siendo de David, como su tatarabuela, algo así, ¿no? Pero ahí está, en la genealogía, aquella mujer moabita, ¿sí? Una mujer que venía de un lugar de maldición, de un lugar donde adoraban al dios Moloch, donde sacrificaban a los niños en el fuego para ese dios Moloch. Y ahí está Ruth, dentro de los planes de Dios, dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, siendo quien había sido. Y está también Rahab, el que les comentaba yo, de la prostituta esta. ¿Sí? Y qué hermoso, hermanos, saber que Dios así escogió, dice la palabra del Señor, que escogió lo vil y lo sucio. Vamos a ir para terminar allí en 1 Corintios 1 lo dice, para vergüenza de los que se creen buenos. Gracias que el Señor hallamos gracia delante de sus ojos. No éramos nada. Así como le dijo, ¿por qué hallé gracia delante de ti si soy sierva? Y peor que sierva, ¿no? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti? Dice ahí en 1 Corintios 1, dice 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos podemos jactar nosotros? De nada. Y luego hasta molesta, ¿no? Cuando, no sé si a ustedes les ha tocado ver, a veces no soy muy asiduo al Facebook, pero cuando me llego a meter y llego a ver alguna cosa, pero me duele hasta el estómago cuando escucho o cuando veo que dicen, ¿quién acepta a Cristo? O sea, por favor. No voy a yo aceptar a Cristo, le doy gracias a Dios que Él me aceptó a mí. ¿Yo quién soy para aceptar a Cristo? ¿Sí? No soy nada, no soy nadie. Solamente hallé gracia delante de sus ojos por su pura misericordia. Amén, hermanos. Y así tú y yo, ¿sí? Hallamos gracia delante de los ojos de nuestro Señor por su pura misericordia. Y debemos estar agradecidos, muy agradecidos con el Señor. Amén. Si Dios lo permite, ya el próximo viernes se va a empezar otro tema, fundamentos de la fe. Se va a llamar los siguientes viernes, se va a dar el tema fundamentos de la fe. Les pido sigan orando por mi esposo, ya está mejor, gracias a Dios, pero todavía tiene que hacerse otros estudios, otros exámenes. Todavía no está al 100%, pero yo espero en Dios que ya el próximo viernes ya pueda estar aquí compartiendo la palabra con nosotros. ¿Sí? Por favor, sus oraciones y también gracias por todos los que han estado orando por mi hermano Guillermo, que también lo escucho un poco mejor. Y les agradezco mucho sus oraciones también por mi hermano. Y oremos, como decía Jorge, por la familia López Palmerín, por los 4, pero sobre todo por Erika, porque pues ella estaba con su mamá, siempre juntas las dos, y los muchachos pues ya tienen su familia, pero ella está
sola, o estaba sola con su mamá y ahora pues, entonces ha de ser muy duro para ella, ¿sí? Entonces, por favor, sus oraciones para Erika López Palmerín. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, amado Dios, Señor, por tanta misericordia y tanta bondad que has tenido, Señor, para con nosotros. Que no siendo nada, Señor, no siendo nada ni nadie, Señor, Padre, tuviste misericordia a nosotros. Hallamos gracias, Señor, delante de tus ojos santos. Señor, no teníamos nada, Señor, nada bueno en nosotros, nada. Dice tu palabra en Isaías, en el capítulo 1, que éramos una llaga podrida, desde la planta de los pies hasta la mollera, Señor. Una llaga podrida, maloliente. Pero tú tuviste misericordia, Señor, y pusiste tus ojos en nosotros y extendiste tu manto, Señor, y nos dijiste que era tiempo de amores. Gracias, amado mío. Gracias porque sabemos que pronto vienes tú, Señor. Vienes por tu iglesia. Vienes por tu esposa, Señor. Que tú nos hayas vestido, Señor, con esas vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha. Y podamos ir contigo a celebrar esas bodas. Todas las cosas se están dando ya, Señor. Lo estamos viendo, lo estamos palpando, Señor. Tus pisadas se escuchan ya, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Te lo suplico, te lo ruego. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, de los 4 cabos de la tierra donde hay pueblo tuyo. Señor, y a aquellos que han de alcanzar tu salvación, Señor. Padre, envía obreros a tu mies para que les hablen de tu palabra, Señor. Porque tu mies es mucha y tus obreros son pocos, Padre. Gracias, amado Dios. Haznos hombres y mujeres valientes, Señor. Trabajadores, Señor. Padre Santo, llevando tu palabra, llevando tu mensaje de salvación, Señor. Donde quiera que nos desenvolvamos. Y tu nombre, y solamente tu nombre, sea exaltado y sea glorificado, porque solamente tú eres digno de recibir todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza. Nadie más, solo tú, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Gracias por el privilegio que me has dado, Señor, de estar aquí frente a tus hijos, hablando de tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios los cuide.